Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. Oramos. Dios eterno, verdadero Padre y fiel Señor, que vives y reinas por todos los siglos, y tu nombre es sempiterno. Gracias, amado, por este día que nos das y nos permites estar aquí hoy para escuchar tu voz y para no dejar caer ninguna palabra a tierra, para hacer nuestros oídos atentos a tu voz y deleitarnos en tu palabra, que es más dulce que la miel, porque es medicina a nuestros huesos, y nos enseña a caminar conforme tu corazón, a agradarte, a amarte y a deleitarnos en ti cada día, para gloria de tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Paz con ustedes. ¿Todo bien? ¿Sí? Y vamos a seguir hasta los confines de la tierra llegue, porque el evangelio está chueco hasta los confines de la tierra. Entonces hasta allá va a ser enderezado el camino, para que todo aquel, o más bien dicho, para que nadie tenga excusa de algo. Porque no solamente, como te he dicho antes, no solamente no lo creen, sino predican en contra, que es todavía más vergonzoso. ¿Sí? ¿Como de enojarse? El evangelio es de paz y de gozo y de felicidad y de mostrar un rostro de alegría continuamente, aun si te bofetean, que le des la otra. Pero en realidad la mera realidad es de que cada uno tenemos temperamentos y se nos van las cabras y mostramos el cobre. Para evitar eso hay que matar al viejo hombre y ya no hay cabras ni cobre. No, pero le digo yo que como hay escrituras que a veces avalan y hacen que como bueno, que antes de que le siga, le voy a decir, Jesús dijo en la misma palabra que él iba a poner una piedra de tropiezo en Israel. En la Biblia hay muchos versículos de esos. Son versículos que son piedra de tropiezo. ¿Para quién? No para los que quieren seguir a Dios, sino para la gente incrédula que no quiere seguir a Dios. Allí se atoran, como Romanos 7, ¿sí? Como no hay justo ni siquiera uno, ¿sí? Versículos así. Esos versículos son dejados a propósito en la Escritura para que los que no quieren seguir a Dios, por ejemplo, se encuentra una persona que no quiere vivir en santidad y lee el versículo, no hay justo ni siquiera uno. ¿Ven? ¿Quién es? Entonces no lo utiliza como para que diga, wow, voy a creer que en la tierra no haya uno justo, me voy a levantar y voy a mostrar diferente. No, lo usa, no hay nadie. Entonces el Señor dejó versículos como para que se tropezaran. Para que los que no quieren seguir a Dios de corazón se tropiecen en ellos.
Porque él mismo lo dijo. Porque él pondré piedra de tropiezo en Israel. Entonces, el airaos, pero no pequéis, lo dijo Pablo, ¿verdad? Y que no se ponga... Puede, pregunta, como hijo de Dios espiritual, ¿puede un hijo de Dios airarse sin pecar? Lo que sucede es de que cuando miramos en la antigüedad cómo un profeta iba a hacer la voluntad de Dios degollando 400 profetas, matándolos, y era agradable delante de Dios el hacer ese acto con ira o con fuerza a matar a otra persona, pero profetas de Baal. Estamos hablando unos 6,000 años para atrás, vamos a decir. La voluntad de Dios en aquellos días era una, en esa situación, en ese momento. Ahorita la voluntad de Dios es diferente a cuando había que matar a esos profetas. Ajá, entonces, pero viene el tiempo en que el Señor también nos va a dar espada a nosotros. ¿Espada física o espada espiritual? No sé, pero hay un versículo que habla acerca de que Él ahora viene con espada y a vengar a tus enemigos. Sí, pero y el tiempo de ira, porque habla la Escritura de un tiempo de ira, que Él lo acortó, dice, por causa de los escogidos. Entonces va a venir su ira, y Él tiene entonces, aunque tiene un rostro de amor y de misericordia y de paz, tiene un rostro también que lo tenemos que conocer también así. Es fuego consumidor. Ajá, entonces trae coraje. Si a usted le ofenden a lo que es que le digan cosas del Señor de una manera tremenda, y uno tiene que no mostrar, por ejemplo, la manera de contender contra doctrinas. Pablo sabía que contendían, y hay que contender, dice el libro de Judas, con enseñanzas, ¿verdad? Y si viene alguien, así como vino con el hermano, alguien a decirle perfección, es porque tal vez sabe que viene aquí, ¿verdad? A donde también y no le gusta que venga acá. Ajá. No, entonces no está la ofensa hacia él, sino que de donde viene, ahorita que está escuchando una doctrina. Bueno, no está la ofensa aquí tampoco, porque no viene de aquí. Ajá, entonces la ira para defender algo de lo que nosotros, por ejemplo, yo ahorita, usted sabe que las palabras son espíritu y son vida, usted nos está enseñando, y yo estoy captando, ¿verdad? Y son espíritu y son ADN, porque así como es el sacerdote, así es el pueblo. ¿Me entiende? ¿Verdad? De la manera que usted está enseñando, estamos captando, porque ya tengo rato de estar aquí, viniendo acá, ¿verdad? Ya está siendo transformado. Estoy captando el mensaje en el aire. Pero el asunto es que sí tenemos entendimiento, pero es de tumbar bastantes situaciones. Va a tener que hacerlo como Pablo, que dijo tener lo de lo antiguo como basura. Ajá, porque la realidad es de que entonces esto va a golpear mucho, porque sinceramente no hay otro evangelio, solo hay uno, dice. Solo hay un evangelio, y si hablamos del evangelio que está deteriorado, no es el evangelio de los hombres, las buenas nuevas de los hombres, pero en sí es de que la realidad de la que yo quiero vivir aquí y estar con ustedes es, más que todo los observo a la manera como están, cómo se conducen, y me agrada el mirar a sus hijos en orden, y los demás yo miro esto, ¿verdad? Me agrada, ¿verdad? La realidad es de tener... Está poniendo de pechito. Ajá. Entonces la situación aquí es que me está gustando la manera que está enseñando, pero lo otro es que hay ira en nosotros, porque sí, a veces nos mordemos, rechinamos los dientes en ciertas situaciones. Yo a veces me enojo yo solito en el carro, por cualquier situación, y yo digo, Señor, ¿por qué si soy tuyo, tengo coraje, o me domina el enojo? Entonces, si yo todo el día
con ese enojo, dice que no deje que el sol se ponga sobre mi enojo, que lo pueda sacudírmelo, ¿no? Pero entonces ese también es el ADN de mi Padre, Dios, que tiene ira, nada más que dice que está guardando su copa de ira para el tiempo de la ira. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, entiendo. Que en realidad me voy a sentir mal que yo tenga mecha corta o tenga presión alta o algo que explote. Me voy a sentir mal. ¿De qué manera vamos a entonces cuando usted se enoja, es redarguido por el Espíritu, sí o no? Sí, bastantes veces. Entonces es pecado. Hasta yo solito. Yeah. Ajá. Hay que hacer diferencia aquí de las cosas. Dios es Dios. Tiene dos opciones. Usted puede hacerle como estaba diciendo o le muestra un camino más excelente. ¿Cuál quiere? ¿Seguir las cosas como las va haciendo o el camino más excelente? ¿Quieren más excelente? Ok. Para ser libre de la ira, la paz y el amor. Con la paz y el amor, la paciencia o el fruto del Espíritu. Es más, de hecho, el fruto del Espíritu, la ira no es fruto del Espíritu. Entonces, ¿usted qué es? ¿Espíritu o carne? Si es espíritu, la ira no tiene que habitar. La ira habita en la carne. ¿Ok? Esto es hablando de usted. Dios es Dios. ¿Nos entendemos? Ese es el camino más excelente. En esa forma de vida hablando. Porque sí se puede vivir. Para eso tiene el dominio propio. Si usted ahorita dijo, si la ira lo domina, no realmente está dominando todas las cosas como está escrito. Todo me es lícito, mas yo no me voy a dejar dominar por nada. Entonces, el camino más excelente está en el amor. Allí. Y allí no habría ira. Entonces yo puedo usar ese pretexto de airaos, pero no. Ese versículo es un versículo tropiezo. Es un versículo tropiezo porque está bien escrito también que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces es un versículo tropiezo para aquellos que les gusta irarse y que les gusta habitar en el coraje o la ira. Entonces pues tienen la excusa, ¿no? La Biblia dice que airados si no pequéis, y en todo el tiempo andan bravos con las diferentes personas. Entonces es un versículo tropiezo, pero si usted quiere realmente vencer, vivir una vida sin ira, está en el Espíritu Santo y en el amor, en todo el fruto del Espíritu. Y ahí sí puede, porque yo entiendo que Dios es fuego consumidor y tiene la copa de ira preparada, pero Él no es ira, Él tiene la copa de la ira. Si yo tengo la copa, esta copa es de la ira, no está adentro de mí. Tengo mi vasito y se los voy a vaciar, pero no está en mí. Hay una diferencia. No es su ADN, es algo que Él tiene allí, la ira de los hijos de desobediencia que va a ser derramada sobre ellos, pero no es, esta botella de agua no es mi ADN, está separada de mí, yo la tengo, es mía, pero no es mi ADN. Ya, es lo mismo, es una escuela. La paciencia es desarrollada. O sea, en un momento, para decirle, yo ni siquiera quería tener hijos. No quería tener hijos, así me gustaban los niños. Me piden que lea 2 de Pedro 3, 15, 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Y es real. Pablo
Dios lo usó grandemente y la sabiduría con la que él hablaba, Romanos, por ejemplo, 7. Hay muchas cosas que Pablo habló que hoy en día la gente tuerce porque la palabra es asunto de Dios. Y claramente la Escritura dice que la unción os enseñará o revelará todas las cosas. ¿Quién les va a enseñar? Solamente ningún hombre puede hacerlo. Así, entonces, ¿por qué estás enseñando? Hay tal detalle. Hay tal detalle. Esas no son para nosotros. Lo que no fue escrito no fue para nosotros, porque mismo Juan habló diciendo que Jesús hizo muchas cosas, que incluso tal vez no habría suficientes libros que cabrían en la tierra. Lo que la Biblia está escrito para nuestra edificación. Hay cosas que no están escritas, es porque no nos edificaban. En alguno de esos versículos dice que Jesús estaba bravo. No. Se acordaron los discípulos que dijo, el celo por tu casa me consume. Pero no dice que él se enojó. Simplemente agarró las mesas. Yo puedo agarrar esto, aventarlo en paz, voltearlo y decirles en paz, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho en una cueva de ladrones. ¿Puedo? Bueno, las películas, eso déjeselo a Hollywood y el espíritu al espíritu. Acordémonos también una cosa, que no podemos decir que el Señor se enojó porque Él es Dios. Y el que permite que la ira entre entre Él está pecando. Porque la ira no proviene de Dios. El que Él haya aventado esas cosas es porque Él estaba molesto, pero decía, los mismos apóstoles dijeron, el celo que tenía, por cómo estaban usando la casa del Padre. Si lo quieren ver hoy en día, Dios no cela de la misma manera. En aquellos días era un templo físico. Hoy, un templo no hecho por manos de hombres, sino por Él mismo. Él mismo se creó un templo, tú, para venir a habitar a ti. Y luego viene y te visita y te encuentra habitado con toda clase de ladrones, y luego quieres que te diga, te amo, hijo mío, te da tu buena redarguida, porque ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo la iniquidad? Porque también el celo le consume cuando llega a visitarte y te encuentra habitado, teniendo intimidad con seres de inmundicia, o conociendo espíritus inmundos, o obedeciendo la voz del diablo cuando fuiste hecho para obedecer al rey. O sea, ese mismo celo está allí. Por ejemplo, si lo ponemos también en la excusa de la presión que hay en la gente por lo que come, o que está que explota por estar, digamos, con alta presión. ¿Para qué come? Hay que tener dominio en todo. Uh-huh. Sí, Dios dijo ponerle cuchillo a la garganta. O sea, hay que cuidar el templo también. No nada más porque me ponen comida me la voy a atragantar. Si me voy al buffet, no porque sea buffet me voy a servir 10 platos. No, pues ya que lo pagué, es el pensamiento, ya que lo pagué, pues vamos a desquitarlo. Puedo servirte una sola ensalada y gloria a Dios, pero las decisiones cada uno las hace. Pero ese es de cada uno. ¿Sí? Cada uno elige, hay que cuidar el templo, porque el templo, ¿de quién es? Es morada del Espíritu Santo, por lo tanto, hay que cuidarlo. Porque ¿qué dice Dios? El que no cuida su templo, Dios lo destruirá a él. O el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. ¿Cuál templo estamos hablando? Hoy los cristianos le echan mucho a la tragazón, hablando en serio. Y pues como nadie dice nada, porque pues todo el mundo le traga. Pero se tiene que tener mucho dominio, mucho control también ahí, porque eso se llama glotonería y es pecado. En la comida también tiene que haber dominio propio. Se come para tener suficientes energías, no para cargar por el camino, ni que fuera Elías. Voy a comer para aguantar 40 días, ¿no? Pero al siguiente ya está atascándole de nuevo. Dígale. Sí, amén. Uno de los versículos que también ha sido tropiezo para muchas personas
Y te digo porque en la iglesia donde yo vengo, es donde yo iba antes, era una iglesia católica donde te instruyen que Pedro es la piedra y que él es el fundamento. Entonces ahí cuando dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, entonces pues muchas personas se dejan llevar por ese versículo y yo estaba también creyendo en eso, pero cuando yo voy a la Biblia y veo muchos versículos donde sé que no es la piedra, Sí. ¿verdad? Entonces digo, pues me pongo a pensar, puedo haber pensado, decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o no lo sé, pero Pedro pues no es la piedra como dice la gente, y es una cosa apegada donde la gente no puede entender, ¿verdad? De eso. Ese es un ejemplo nada más de un versículo de ahí que está también así. Es que Jesús, Él es la roca. Cuando Pedro habló, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa roca es la que salió de Él. Y por eso dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque Él es el Cristo, Él es la piedra angular, el Hijo del Dios viviente, y por eso habló de esa manera. No estaba hablando de Pedro. Imagínate, el Rey de Reyes venir y recargar la iglesia a un hombre que se iba a morir unos años después. Pedro significa piedra, pero ahí está la confusión. Eso es para los que... Por eso Dios les provee a todos. Aún a los que quieren vivir engañados les provee más engaño, y está escrito. Por eso tienen que cuidarse muy bien su corazón de no querer habitar en el engaño, porque si tú quieres habitar en el engaño y Dios ve en tu corazón que a ti te gusta el pecadito por ahí, te lo va a dar. Va a decir, no, pero Dios no da cosas malas. Dios concede las peticiones del corazón. ¿Ok? Porque Dios no fuerza a nadie a seguirlo. Dios dijo, buscadme y buscadme con todo tu corazón y me hallaréis. O si me buscares como a la plata y me escudriñares como a tesoros, me hallaréis. Si tienen billetes en su casa, ¿cuántas veces les dan una checadita a la semana? A ver si están ahí. Hay que contarlos. O si tienen joyas, especialmente si andan los amantes de lo ajeno por ahí. Pilas, ¿ok? Corazón. Este camino es de corazón. Nada es por fuerza, sino por el poder del Espíritu en ti. Para que entonces tu camino sea genuino. De otra manera, tu camino va a ser mentira y vas a pagar las consecuencias de tu mentira. ¿Sí? Porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Un mentiroso no es únicamente aquel que dice mentiras, sino el que vive una vida diferente a la que está diciendo que vive. Es un mentiroso. Mano y micrófono. Y luego yo voy con usted. El diácono está dormido. No, Bueno para tirar, ¿no? no, pero al mismo Pedro que dijo esa revelación, siervo, en el siguiente versículo le dijo, apártate de mí, Satanás. Sí, porque, fíjate, eso es asunto cristiano. Llega un cristiano con Cristo y le dice, hey, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Que se esponja. Bueno, ya que estaba bien esponjado, dice, no, aquí yo soy la crema y la nata de los discípulos. Luego va y le dice, hey, no hagas tal cosa. Y se lo desinfla, pero de volada. Apártate de mí, Satanás, cuando le había dicho que sobre... Es para que, miren, Dios no se anda con rodeos. Por eso no es bueno esponjarte. No es de los hijos de Dios agarrar gloria. Porque Pedro habló, pero no fue Pedro, sino el Espíritu de Dios. Pero Pedro pensó que era él. Así hoy en día, Dios hace cosas por medio de los hombres y los hombres piensan que son ellos. Es como si el burro que entró Jesús montado a Jerusalén se sintiera que era un Ferrari. Nada más porque iba montado el rey. O que era un caballo blanco de pura sangre con las trenzas largas. No.
Es el problema con los cristianos que están instruidos a hacer algo y buscan hacer algo y buscan ser usados por Dios para decir, como te dijeron, ¿verdad? Oh, y la unción que traía. La unción que traías aquellos días. ¿Y cuál? ¿Dónde está ahorita? He preguntado. ¿Cómo a mí no se me pone de pechito así tanto, men? Necesito juntarme más contigo, ¿ah? ¿A dónde está ahorita? Viviendo siempre de glorias pasadas de algo que Dios los usó cuando pudo ser usado a cualquier otra mula. Como a la de Balaam. Tan ciegos que ni aún por la misma mula les hizo caso. ¿Nos entendemos? Entonces, siempre viviendo, buscando, es lo que estaba diciendo hace un rato, viene Dios, utiliza a un hombre, sana a otro hombre, y el hombre que por medio de quien lo sanó se siente como la última Coca-Cola, cuando no es nada. Es el poder de Dios a través de una persona. Y ya luego ponen el cartelón, fulano de tal. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Qué hace un hombre si Dios lo desecha? Como para que todavía se gloríen, aun que Dios les da ese privilegio de llamarlos, sacarlos de la inmundicia y todavía esponjarse. ¿Quién es? Polvo, vapor, como para que se esponje. Por eso sigo a Dios porque Él es mi herencia. Por Él, porque lo amo a Él, no por las cosas que Él me pueda dar, no por los dones, no por el poder que yo pueda usar para echar fuera demonios o hacer cualquier cosa, sino lo sigo a Él porque lo amo. Lo demás son añadiduras. Y aún así, yo sé, no fue mi mano. Bíblicamente, allá atrás, la mano de Dios. Como dijo Jesús, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, vuestros hijos os condenarán. ¿Lo entendemos? Así que la imagen del Dios invisible. Si Dios no te saca de la inmundicia, en la inmundicia estarías. ¿O no? Así es. ¿Nos entendemos? Ese es el plan. Busca a Dios. Me está mandando una pregunta. Hermano, una pregunta. En el bautismo, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A Pedro o al Señor? En el bautismo, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A Pedro o al Señor Jesucristo? Ese es otro de los tropiezos. ¿A quién debemos obedecer? Preguntan los hombres. Hace un rato, de hecho en la mañana me estaba diciendo una señora, le estaba predicando a otra que el bautismo era el nombre del Señor Jesús. Y la otra era una profeta y le dijo, es que los discípulos no tenían el Espíritu. Y acababa de recibir el Espíritu en ese instante. Fíjate lo que hacen los profetas con sus excusas. Cuando Jesús dijo, los hombres dicen que son dos órdenes diferentes. No son dos órdenes, es la misma orden. Jesús dijo, id y bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los nombres? ¿A quién vamos a obedecer? Pedro se va, recibe el Espíritu Santo, Pedro ese día, en el día que estaban en el aposento alto, y predica y le preguntan, ¿qué haremos, hermano? Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre del Señor Jesús el Cristo. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿Son dos órdenes diferentes o es la misma? No. Micrófono. Es que ahí también se nombran los tres nombres, porque si vamos a lo que es la palabra en el origen es Señor Jesús el Cristo. Cristo es la unción, el Espíritu. Y Jesús, hombre, y Señor, Padre. Señor Jesús el Cristo. Porque si usted habla de Cristo, en la antigüedad era la unción, el ungido. Entonces, el ungido, sí. Una de las palabras del Espíritu Santo es que es el Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Porque es unción.
quiere decir Cristo, es unción, es el Espíritu Santo. Entonces, Ungido. en el mismo nombre, en el nombre del Señor Jesús, Cristo, están los tres. Señor Jesús, el Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dio la orden, Él no estaba diciéndolos bautícenlos así, sino Él estaba diciendo bautícenlos en el nombre de. ¿Qué nombre fue dado en el cual nosotros podamos ser salvos? Hay un nombre en el Antiguo Testamento dado a Dios. Ahí es donde tiene que irse a la Biblia a ver si qué nombre es el de Dios. Cuando Él se presentó con Moisés, dijo: yo soy. ¿Sí? De ahí para adelante, mi sanador, mi salvador, mi torre fuerte, mi bandera. Todos esos son nombres usados por Él, pero a Él le fue dado. ¿Sí? Entonces, no se trata de si obedezco a Jesús u obedezco a Pedro, porque Jesús habló, y el mismo que habló por Jesús cuando dijo bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, es el mismo que habló a través de Pedro. Pero eso es, y luego Pablo que dijo, todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de. ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y de abajo. Entonces, como en el asunto de Josué, José fue puesto como señor en Egipto. El único que estaba exento era Faraón. Jesús, la Biblia misma da testimonio que fue puesto rey sobre todo, el único que quedó exento fue el Padre. Entonces, son uno, pero él no se está eligiendo en cuál de las dos obedeces, porque la Biblia claramente dice que hay un solo bautismo. No puede haber dos, no puede haber bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, y no puede haber bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús el Cristo. Tiene que haber solamente uno. Ahí le toca a cada uno, a los que de corazón, y aquí otra vez sale a relucir el espíritu del anticristo. ¿Por qué una persona que sigue a Cristo se rehúsa a bautizarse en su nombre? Y prefiere bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando esos no son nombres. Simplemente porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, bautízate en el nombre de. Pedro dijo, bautícense en el nombre de. Jesús les habló a los judíos. Para los judíos, Dios no es tres. Para los judíos, Dios es uno. Y para los judíos, estas palabras de Jesús era tropezadero porque es un blasfemo, hijo del diablo. ¿Cómo dices que hay tres dioses? ¿Cómo voy a bautizar el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? O sea, ellos lo iban a rechazar. Cuando Pedro habló en el nombre de Jesús, ¿por qué? Lo acababan de crucificar. Y por eso dice, a los que creen en su nombre, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Jesús. No simplemente, no dice a los que creen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si son uno? Entonces no se trata de quién obedecer, si a Jesús o a Pedro, sino se trata de entender cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Pedro le fue revelado, ¿sí? Y lo entendió y lo predicó, y de ahí para adelante tanto Pablo, curiosamente, Pablo no subió a Jerusalén 13 años después, pero él bautizaba el nombre de Jesús. ¿Quién se lo enseñó? Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sí? Y de hecho, una de las cosas, y lo prediqué cuando prediqué del bautismo en la radio, es bien necesario que se bautice en el nombre del Señor Jesús,
Porque si no se bautiza en el Señor Jesús, la promesa que fue dicha por medio de Pedro no viene. O si viene la promesa primero antes del bautismo y no es bautizado en el nombre del Señor Jesús, las personas por eso batallan mucho. Jesús dijo bien claro, les daré de mi espíritu. El bautizarse en el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, aparentemente no se mira como algo malo. Pero cuando dices el Padre, ¿qué Padre? En la mente de los hombres, no, pues Dios. ¿Cómo sabemos en realidad que es Dios? Porque hay muchos padres hoy en día. Hay muchos hijos. Y sobre todo espíritus, pero solamente un Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué nombre? Pero si ustedes, es más, les dejo tarea si quieren, vayan, o los que nos escuchan en la radio, no se cierren a la religión ni la tradición. Pregunten, para eso todo mundo le fue dado o tiene a su disposición el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda la verdad. Un hombre no puede determinar cómo hacer este camino. Yo sé que las religiones, por muy viejas que ya están en la Iglesia Católica y los cristianos, normalmente como salieron de allí, pues siguen bautizando igual. Entonces, desafortunadamente no se detienen a preguntar, pero yo reto a cada uno de aquellos que tiene esta pregunta, no te conformes nada más con que la gente dice, ni lo que te estoy diciendo ahora, sino ve y pregúntale al Señor y dile, ¿de qué manera tengo que bautizarme? Y como Dios te diga, no le vayan a preguntar a sus pastores, ni a los ministros, ni al consejo de ancianos, vayan y pregúntenle en su lugar secreto a Dios. Porque Él no dijo allá, Él dijo que el Espíritu los enseñaría, los guiaría a toda la verdad. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno preguntarle al Espíritu Santo para que éste le enseñe. Y que quede claro que el simple hecho de que tú te bautices en el nombre del Señor Jesús, eso no significa que tú estés rechazando al Padre, al Hijo, ni al Espíritu Santo. Porque el Padre es glorificado en el Hijo. El Hijo es glorificado en el Padre. Por lo tanto, no hay separación entre ellos. ¿No entendemos? Sí. No puedes rechazar al Espíritu Santo cuando te bautizas en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, les daré de mi espíritu, les daré de lo mío. En el capítulo 14 de Juan habla de que Él iba a rogar al Padre que nos diera otro consolador, que Él se iba. Amén. Pero y cuando se ruega a alguien es porque no lo quiere dar. Rogaré al Padre que os envíe a otro consolador porque yo me voy y no los dejaré huérfanos. Y habla toda esa realidad. Entonces, lo que está ahorita deteniendo al espíritu del anticristo es ese Espíritu Santo que está en la tierra hoy. Porque en el Antiguo Testamento solo venía sobre los profetas y los sacerdotes y era esporádico. Pero esta vez descendió el Espíritu Santo, entonces diríamos que es una persona o es el viento, porque aún los testigos de Javier dicen, de Jehová, dicen que es un viento, pero en realidad el Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesús y la persona de Dios Padre. Entonces, el asunto es de que si se rogó al Padre para que lo dejara venir y que se quedara en nosotros, porque antes no estaba en una persona. El Espíritu Santo dice, estará en vosotros y con vosotros y sobre vosotros. Son tres cosas tremendas. El Espíritu Santo puede estar sobre, con o en vosotros. Y también dice que lo podemos constrictar. Quiere decir de constrictar es de que se arrincona ahí triste porque cree el cristiano que yendo a la discoteca o yendo a cualquier lugar, el Espíritu lo va a acompañar. El Espíritu también se constricta. Cuando se hace lo malo es contristado. Constrictado, ajá. Entonces ahí es la aclaración de que no es un viento, es una persona del Espíritu Santo y es Señor Espíritu Santo, Señor Jesús y Señor Padre. O sea, la realidad es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. O sea, no es, uno le dicen que es el poder, o sea, es el Espíritu Santo. O sea, son uno. La unidad existe en que
hacen, piensan y tienen el mismo corazón. Las cosas, con todo y eso, tienen que ser hechas en su nombre, porque el poder le fue dado a Él. ¿Sí? El poder le fue dado al Señor Jesús. Por lo tanto, y debido a que le fue dado al Señor Jesús, todo tiene que hacerse en su nombre. No hay rechazo al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, porque el Padre es glorificado en el Hijo. El Espíritu Santo escudriña a Dios mismo, vive en el Señor Jesús, son parte de la misma cosa. Esas cosas, la forma más sencilla de verlo es en un hombre. Es la mejor manera de entender este misterio. Los hombres tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Son tres cosas diferentes, pero que juntos componen un ser. Sin esta carne, el alma no puede habitar en esta tierra. Solo el alma necesita la carne para habitar en esta tierra. Sin el espíritu, el alma terminaría en el infierno. Y sin el alma, el espíritu no puede habitar en la tierra, en un hombre. ¿Nos entendemos? O la mejor forma de entender esta separación Padre, Hijo y Espíritu Santo es en nosotros mismos, porque fuimos hechos a esa semejanza. Tenemos, los que nacen de Dios nacieron del Espíritu. Todo mundo tiene cuerpo y alma mientras vive en esta tierra. Los que nacen de Dios tienen espíritu, están hechos a su semejanza, pero tienen un nombre. Por eso Jesús lo explicó de esa manera. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedro bautizó en el nombre. Ya Pedro miró nada más a la persona. Jesús describió su naturaleza. Simplemente para revelación del Espíritu. Otra vez, he aquí pongo piedra de tropiezo en Israel. Yo no me encontré un pueblo tan furioso con Jesús que el mismo pueblo que dice seguirlo. Rechazaron su bautismo. Rechazaron bautizarse en su nombre. Y le dicen, Jesús te amo, Jesús te adoro, pero no se quieren bautizar en su nombre. ¿No es eso un rechazo? Eso significa, sí te quiero seguir, pero no quiero sujetarme a tu señorío. No quiero entregarme a tu reinado. No quiero tener el yugo sobre mí. Pero eso es para que cada uno piense y pregunte. Yo les aseguro que todo aquel que pregunta desde el corazón porque quiere saber la verdad no se va a quedar sin respuesta. Dios les va a enseñar. Y tienen que hacerlo de esa manera, porque si ustedes buscan hombres que les instruyan en este camino, y los hombres siempre les van a instruir conforme su religión. Por eso el diablo no se ha preocupado con hombres con religión. Si vas con las diferentes religiones, te van a enseñar de acuerdo a su doctrina. Dios quiere hombres libres que de corazón le sigan y se entreguen a Él, únicamente a Él. Y que no busquen agradar a Dios por medio de los hombres. ¿No entendemos? Me están mandando una pregunta. Dice, hermano, cuando yo le comenté sobre este tema al pastor donde yo asistía, me dijo que no, que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le dije que era en el nombre de Jesús, y él me dijo que entonces yo era de la doctrina solo Jesús y que estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Esa es una mentira también. Otra vez, decir que solamente Jesús, eso es totalmente ignorante, porque claramente la Biblia dice que el Padre es glorificado en el Hijo. El Padre no hace nada sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre, por lo tanto no puedes separar al Espíritu Santo. Y el que diga que no cree en el Espíritu Santo ya está perdido, porque ¿quién lo va a guiar a la verdad? ¿Sí? ¿Nos entendemos? Entonces, yo he escuchado de que dicen que hay una doctrina de solo Jesús. Yo no los conozco, no he escuchado de ellos, no más he escuchado que existen, no sé qué predican, que creen, no nada. ¿Sí? La única razón que predico esto fue porque el Señor así me lo enseñó, y yo también había estado bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cuando me enseñó, me bauticé en su nombre porque yo no tengo nada en contra de Él.
Entonces, yo no sé si exista una doctrina de solo Jesús, que prediquen ellos en el nombre del Señor Jesús únicamente y que rechacen al Padre o al Hijo. Eso es totalmente ignorancia también, o al Espíritu Santo, perdón, porque no puede ser. O sea, no puedes simplemente venir a Jesús y rechazar al Padre o al Espíritu Santo. Eso no es real, porque el Espíritu Santo es el que me guía, Jesús es el que me salva y voy camino al Padre. ¿Sí? Eso no hay ningún rechazo. Y todos, si les quieren decir que son de solo Jesús, díganles, yo creo en el Padre y creo en el Hijo y también en el Espíritu Santo, porque Él es mi guía. ¿Sí? Pero las cosas son hechas en el nombre del Señor Jesús. Para que no digan, hey, solo uno. Pues Dios siempre va, y está un versículo bien claro, que el Espíritu Santo dará testimonio de sí mismo. No necesitan que otro hombre les dé testimonio si están haciendo las cosas bien. Jesús lo dijo bien claramente, testimonio de los hombres no recibo, porque es el mismo Espíritu Santo que tiene que dar testimonio. Si las cosas que te estoy hablando son verdad, el Espíritu Santo tiene que dar testimonio. Si no, el mismo Espíritu va a dar testimonio y te va a decir, eso es mentira, no lo creas. Porque Dios jamás va a apoyar una mentira. Yo con toda garantía les digo, vayan y pregúntenle. Y si Dios te dice no, deséchalo, pero rapidito. ¿Sí? Pero si Dios te dice que sí, van a tener que entregarse. Porque luego existe que Dios les dice que sí, pero le quieren hacer oído sordo, oído duro. No, yo no creo eso. Mi pastor dice diferente. Pues hay que consultar lo que el pastor está diciendo. Entonces, lo que se está diciendo de parte de usted, siervo, es de que usted no salió de ningún núcleo aquí en la ciudad de Austin de los que son solo Jesús, como The Promised Land, como Christian Life Church y muchos núcleos que envían a sus pastores a hacer la misma situación de dirigirlos, porque de lo que usted me dijo es que tiene como 4 años aquí de haber empezado aquí en Austin. Entonces, por el ferviente anhelo que le dio el Señor a que discipulara, ¿verdad? No tenía anhelo de discipular en realidad. No, que Dios le dijo que Él me dijo, pero yo no quería. Que enseñara. Entonces, la situación es que no es usted entonces de los solo Jesús. No, yo no tengo nada que ver, yo no los conozco, yo no tengo nada que ver con ninguna religión en la tierra. Mire qué bonito. Nadie. Es más, le voy a decir, el evangelio a mí no me lo predicaron los hombres. Cuando yo estaba en la cárcel y allá Dios me habló. Y aún ahí después de conocerlo me aparté y la segunda vez vino Él otra vez a hablarme directamente. Y lo que aprendí, yo no lo aprendí en ningún instituto. Cuando yo le dije al Señor, cuando me corrieron de una iglesia por rebelde, entre comillas, porque les hablaba de lo que el Señor me estaba enseñando, me corrieron por eso y le dije, Señor, ¿a dónde voy? Tú me prometiste un pastor conforme a tu corazón. Y me dijo, vete al desierto, allá te voy a enseñar mis palabras. Las cosas que les hablo, Él me las enseñó solo. Y la mayoría de cosas, para que tengan más testimonio, yo aprendo de las propias palabras que salen de mis labios. ¿Sí? Yo no les predico de lo que sé, yo aprendo de lo que les predico. Entonces, de lo que sucede aquí es que también entre los apóstoles de lo que se mira Pablo y todos los apóstoles, dijo Pablo, yo no aprendí de los superapóstoles que están en Jerusalén, a mí se me reveló el Señor. Entonces puede uno en verdad de los superapóstoles eran de que de ahí tenía que emanar enseñanza, de allá en Jerusalén, del principio. Entonces Pablo, con lo que se le fue enseñado, se atrevió a tener una doctrina con más sanidad, una sana doctrina en todo, porque Pedro se fue a Jerusalén. Y él dice ahí que yo me voy para los de Jerusalén y Pablo a los gentiles. Entonces, a los superapóstoles es como decir, ahora en día ya no se conforman de ser pastores, quieren ser superapóstoles, ¿verdad? O ser apóstoles. Alguien que aquí en Austin
iniciamos una obra desde los años 90. Hace unos años, hace como unos 3 años, le quise pedir un consejo y platicar con él, y me dijo: yo ya no soy pastor, ya soy apóstol. Entonces como que el nivel ya mío ya está muy alto, ya de pastorcito no. Entonces de veras que le pega a la bofetada a cantidad de doctrinas, el ser algo, ¿verdad? Pues sí. Entonces estoy contento de aprender estas cosas, hermano. Pues glorifique a Dios porque lo está enseñando. Sí. Porque como le dije, no tenía planes ni siquiera de predicar, porque no era así el propósito mío. Y sí, al principio hubo mucho pleito que no tiene cobertura. De ahí era donde se agarraban para desechar el mensaje. Pensaban que con decir, no tiene cobertura, podemos desecharlo. No, porque el mensaje viene de arriba. ¿A quién van a desechar? Pero la misma palabra hace eco en sus corazones. ¿Estamos? ¿Todos claros? Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias, Dios amado, por tu infinito amor y misericordia con nosotros, y por tu gracia que has derramado, guiándonos por medio de tu Santo Espíritu a toda la verdad, para que no nos desviemos del camino ni a la derecha ni a la izquierda. Gracias, eterno. Muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bendita bondad y por seguirnos guiando. Te encomiendo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada día cada uno vaya creciendo más y más en ti, en el crecimiento que tú le das, dejándose guiar, entregado a ti, rendidos a ti, para amarte a ti con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas, y para obedecerte, esclavos por amor, no por mandamientos de hombres, no por lo que dirán, sino simplemente que se te obedezca porque se te ama, que se te honre porque se te ama. En el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo mi vida y la vida de tu pueblo para caminar en tal santidad enfrente de ti, hasta que la imagen del Dios invisible sea visible en nosotros y tu gloria brille en nuestros rostros. En el nombre de Jesús. Amén. La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.